Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una entrevista. Agradecemos que en esta mañana nos acompañe el diputado local electo por Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, quien está con nosotros en esta mañana y con quien vamos a platicar justamente pues qué viene en el trabajo legislativo para Morena ahora que se está pues a punto de tener una legislatura en donde podrían tener mayoría. Y vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a platicar con él en esta mañana. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí en el programa. Y bueno, resulta importante poder platicar con los diversos actores políticos que resultaron triunfadores en el proceso electoral, porque me parece que es justamente el preámbulo necesario para poder conocer de primera voz, de primera persona, qué es lo que planean hacer ya en los puestos a los que han logrado acceder gracias al voto ciudadano. Y ahí justamente vendría la pregunta, licenciado, ¿cuáles serían las primeras acciones que podría emprender en lo inmediato ya como legislador? Sí, yo creo que hay que aprovechar, son prácticamente 4 meses, ya se nos fue uno, de este periodo entre que eres electo y el momento en que tomas protesta como diputado. Entonces, sin que nos coman las ansias, sin querer legislar, respetando justamente que aún hay una legislatura en funciones, pero sí entendiendo que pues tendrán ya una agenda, discúlpeme, una agenda ya limitada por el propio tiempo, y que bueno, pues que podemos justamente ir visualizando lo que nos tocará a nosotros, tanto de las propuestas que llevamos en campaña, como una serie de acciones legislativas que son inminentes. Voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Revocación del mandato, por ejemplo. Es una legislación secundaria que es muy importante que se genere en Querétaro. Ya hablo en términos institucionales. Luego pareciera que justamente atender a un mandato de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos tiene que ver con diseños de procedimientos para perjudicar a ciertos funcionarios. No tiene que ver nada con eso, tiene que ver precisamente con dar certeza a un instrumento de democracia directa por el cual los queretanos en este sexenio, en el siguiente y hasta que se cambie esa posibilidad, hasta que en un momento dado se determinara que no debe continuar, pues sí tengamos un procedimiento cierto. ¿Por qué? En beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los electores, no de los diputados, no del Ejecutivo, sino que se tenga ese elemento. 2, bien importante, hoy tengo la oportunidad de dar una plática precisamente en el partido, ahí en Morena, con respecto a lo que viene de la reforma judicial en términos de lo local. Poco se ha reparado, hay una discusión sobre los ministros, si le empujan tantito sobre los magistrados federales y sobre los jueces federales, pero no hay una discusión, y tenemos que empezar a visualizarla, sobre los magistrados locales y los jueces locales, que de acuerdo con la reforma constitucional, en el artículo 116 y el transitorio octavo, establece la obligación para los estados y para las legislaturas de los estados adecuar la Constitución para efectos ¿de qué? De que magistrados y jueces sean electos por los ciudadanos en elecciones que pueden ser extraordinarias o generales. Ojo, Ojo. En lo local. En lo local, por supuesto. Tendría que existir un mandamiento constitucional que obligaría a las legislaturas locales a armonizar las constituciones locales para que los magistrados y jueces en lo local sean votados en armonía, en el supuesto sin conceder que se aprobada esta reforma. ¿Es correcto? Efectivamente, la reforma, en caso de que se consolide, es decir, se apruebe la reforma constitucional, obligaría, en los términos que está en este momento, a que las legislaturas locales tuvieran que incluir en su constitución que la forma de elegir magistrados y jueces es por el voto de los electores, como si eligieras un diputado, un gobernador, un presidente municipal.
Estamos conversando con el diputado electo Arturo Maximiliano, justamente con la finalidad de poder conocer cuáles serían sus acciones inmediatas en el supuesto ya de que entre en funciones, que bueno, ya es un hecho que estará tomando protesta como legislador. ¿Esto cuándo sucederá? El 26 de septiembre sería la toma de protesta de la legislatura y bueno, pues habrá que estar pendientes, ¿no? La propuesta de reforma, perdónenme, No se preocupe. La propuesta de reforma constitucional pues se entiende que se haría en septiembre ya con la nueva conformación del Congreso de la Unión, que claro, tiene un proceso y claro, tiene que llegar inclusive a los congresos locales porque es parte del constituyente permanente, donde aprueban 2/3 partes de Cámara de Diputados, 2/3 partes de senadores y la mayoría de los congresos locales. Pero como ven, no viene algo así como una legislatura que vaya a ser pasiva, ¿no? Hay muchos temas que de entrada, y entiendo el ritmo también que haya tenido la actual legislatura, pero hay muchas homologaciones, muchas armonizaciones de leyes generales que se aprobaron. Les voy a dar un caso que para Querétaro es fundamental. Se aprobó en el 2023, hace un año, una ley general de movilidad. Aquí no se ha homologado. La movilidad es un derecho constitucional desde el 2022. Pero no hay una disposición o no hay disposiciones que estén ya homologando los principios que establece ese derecho constitucional y esa ley general de movilidad. Estos son los temas que nos van a ocupar inmediatamente y por supuesto empezaremos también prácticamente en mes y medio a recibir los planteamientos que tienen que ver con toda esta etapa presupuestal, tanto la ley de ingresos como un presupuesto de egresos que ya será con una mayoría que no es del partido en el gobierno y sus aliados, sino que es de lo que podríamos llamar este bloque opositor. Veremos si funciona como tal, ese es un reto más político que legislativo, y entonces que se empiecen a tomar decisiones en ese contexto, ¿no? Hay que analizar muy bien lo que dice la Constitución, las leyes secundarias. Curiosamente aquí nos ha hecho una adaptación con respecto a las facultades del Congreso, que solamente dice aprobar el presupuesto, no dice modificar el presupuesto, ¿no? Habrá que ver cómo se interpreta y cómo se juega ese juego, que ya a nivel federal ya se hicieron adecuaciones. Es decir, hay un trabajo en cuanto al marco jurídico también en los temas presupuestales y también hay un trabajo político que se tiene que hacer, que es de consenso, ¿no? Con el propio Ejecutivo, tomando en cuenta, insisto, que la realidad política de Querétaro, pues a final de cuentas, hoy es otra. No para mal, creo yo, sino para poder de alguna forma dialogar, priorizar, que es tan importante en un presupuesto. Un presupuesto parte de la idea de que el recurso es limitado y tenemos que encontrar qué es o en qué debe gastarse un dinero para que los queretanos estén mejor, qué es prioritario para los queretanos. Quizá de los primeros trabajos que se tengan que hacer antes de iniciar esta legislatura, pues es ponerse de acuerdo en la misma bancada de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. Primero, saber si van todos juntos en esta bancada, si la alianza va a continuar siendo diputados y después, pues bueno, ponerse de acuerdo todos en que todos van a ir en los mismos temas y en el mismo sentido. ¿Ya están estos trabajos haciéndose? No, me parece que primero cada uno de los partidos tendrá que tomar decisiones internas en sus bancadas. Habrá que ver cómo queda después también de estos, pues todavía impugnaciones que se están haciendo, y una vez determinado esto, pues habrá que tomar decisiones internas, entre ellos coordinaciones, agenda legislativa, entre los partidos del bloque, definir efectivamente si es una especie de, ¿cómo se le llamó también? Lo hicieron en el Congreso, en los senadores, ¿no? Si es una... ¿Cómo le decían? Había como un elemento donde se entendía que actuarían en cualquier circunstancia
siempre en el mismo sentido. Bloque, Los partidos había otro, Sí, otro nombre. hicieron ahí algún elemento muy curioso donde manifestaban por anticipado que en cualquier circunstancia todos votarían en el mismo sentido en contra de las propuestas del gobierno. Creo que esto no debe ser el caso, pero sí tenemos que clarificar si es un bloque permanente donde se harán o se tomarán decisiones en consenso antes de ir al Pleno a votarlas, o si se trata de un bloque que puede funcionar como tal para ciertos temas, para ciertas leyes, para presupuesto, para nombramientos, o si es un bloque que, pues dependiendo del tema, puede o no accionar como tal, ¿no? Y pudiera separarse en un momento dado. Hay que recordar que el Congreso tiene dos tipos de mayorías, ¿no? Yo diría que tres inclusive. Una es la absoluta, que se da con 13 votos, son 25, más del 50%. La segunda es la calificada, 2/3 partes de los integrantes. Y yo siempre agrego una tercera, ¿no? Que es la 2/3 partes, inclusive la mayoría de los presentes, no de los integrantes. No, hay algunos rejuegos que son, es importante entenderlos para la conformación del número de votos para que se den o para que se rechacen cierto tipo de iniciativas. Percibo que ya hizo su tarea, diputado, es decir, ya está empapado de los temas que deberían de ocupar la agenda legislativa en la siguiente legislatura. ¿Cómo transmitir esta preparación hacia el resto de los legisladores, ya sea de su mismo partido o de la oposición? Porque me parece que es importante, porque es de lo que nos hemos dolido en legislaturas anteriores, que en este lado percibimos que tenemos un Congreso de levantamanos. Ajá. Y entonces, pues los diputados que emanan del mismo partido de quien nos gobierna, pues van a las sesiones sin leer, sin actualizarse, sin debatir y simple y sencillamente a levantar la mano. No, y con dictámenes que se los pasaron la noche anterior. En el mejor de los supuestos, ¿eh? En el mejor de los supuestos. Y esto creo que son de las prácticas legislativas que, al margen que debe respetarse la ley orgánica, no van, yo puedo decir categóricamente, no van a seguir con nosotros. Eso es un hecho. O sea, el pretender que en el Pleno se aprueben dictámenes de cualquier pieza legislativa que no se conoce o que no se conoce con la suficiente anticipación para tomar un voto bien estudiado y a conciencia, eso ya no va a suceder. Eso para mí está clarísimo, al menos no puedo ser quizá vocero de otros de mis compañeros, pero de lo que yo he platicado con ellos, esto no puede seguir sucediendo y será determinante para poder aprobar o no una ley o alguna otra propuesta que competa al legislativo, pues que la conozcamos con tiempo. Yo solamente por ponerle un ejemplo, hoy nos están comentando que en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local pretenden aprobar de bote pronto 14 reformas constitucionales. Sí, es una... A ver, yo no puedo entender cómo 14 reformas constitucionales en una sesión que se tiene programada para el día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y sería una mala señal, habrá que ver el sentido, claro, ¿no? Habrá que ver el sentido. Pero a ver, se percibe como que premura. Mira, hay una práctica legislativa que es, en algunos casos, ante la carga de trabajo que pudo haber tenido las comisiones, simplemente no aprobar algunas de las iniciativas pendientes y con eso dejar el trabajo legislativo a la siguiente legislatura pues en cero. Si es en sentido aprobatorio, sí me parece delicado. Ahora, se ha hablado, incluso he escuchado analistas que señalan que necesariamente o que en algún momento pues los legisladores de Morena van a tener que decidir si apoyan o no apoyan las propuestas del propio gobernador Mauricio Curi. Entre ellos tenemos el tema de la designación del próximo fiscal. Del Estado. ¿Tú estás abierto a negociar con el gobernador este tipo de temas? ¿Cómo va a dar esta relación entre legisladores, en tu caso como legislador, y el gobernador del Estado? Mira, tendrá que presentar una terna
¿Qué esperamos de la terna? Pues esperamos no solamente el cumplimiento de los requisitos básicos constitucionales, aunque con eso bastaría en primera instancia. En segunda, la idoneidad de las propuestas de mujeres y hombres que tengan esa experiencia en temas del orden penal y que se apueste a la autonomía plena, ¿no? Si nuestra Constitución dice que el fiscal es autónomo del Ejecutivo, y les digo, no es de este Ejecutivo, es del que sea. Estamos hablando de instituciones. Y desafortunadamente también, a veces, esto que se ha llamado los fiscales carnales, estos vínculos personales o vínculos políticos que pudiera haber entre las propuestas y el propio Ejecutivo, pues limitan la posibilidad de que sea autónomo, ¿no? Entonces, creo que se tiene que analizar claramente los perfiles, quiénes son, de dónde vienen, sin que esto sea en demérito de la persona, sino simplemente de la búsqueda de la autonomía. Y claro, una verdadera, digamos, una comparecencia donde sí se hagan las preguntas adecuadas, donde sí se haga una serie de consideraciones con los aspirantes y que no sean precisamente lo que ha sucedido en otros cargos que han presentado del Ejecutivo cuando tienen estas mayorías, que son prácticamente de trámite, ¿no? No hay realmente un cuestionamiento, no hay una verdadera, pues, auscultación, podríamos decir, en términos profesionales y en términos, yo podría pensar hasta en términos inclusive ideológicos, ¿por qué no? Donde se pueda valorar si es la persona, el perfil correcto para la circunstancia actual, para ocupar un cargo público, en este caso el de fiscal, ¿no? Y nos tocan otros, vamos a ver cómo viene la reforma. Si se da la reforma al Poder Judicial, bueno, habrá, como les dije, la elección de magistrados y jueces. Si no nos toca, o si no se da esa reforma, nos tocaría la elección de 2 magistrados. Nos corresponde también la elección en febrero del 2007, ya prácticamente a finales de la legislatura, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. No, o sea, son temas importantes. Trascendentales en la vida política y social. Muy importantes. El Tribunal Administrativo también entiendo que se renueva en 2 posiciones. En fin, o sea, sí hay aquí una legislatura que le va a tocar tanto en lo legislativo, en la reforma constitucional, lo que deriva de las reformas constitucionales a nivel general, como lo que venga también de adaptación aquí en lo local, de acuerdo a la visión que tenga la legislatura, más homologaciones de leyes, más nombramientos, más presupuestos con mayoría de oposición. Creo que es un momento bien interesante para Querétaro. Insisto, en mi caso muy personal, hablo en términos meramente institucionales. No se trata de personas, se trata de cómo fortalecer instituciones. El presupuesto por sí mismo es un documento valiosísimo y tiene que tener la valoración no solamente del Ejecutivo, sino de quienes representamos ciudadanos y que llegamos a esta legislatura por votación popular. Porque lo que me parece es, en concordancia con lo que dice, lo que trasciende son las instituciones, no así las personas. Las personas somos transitorias. Nosotros nos vamos, somos transitorios. Y el gobierno del Estado, el gobernador dura 6 años, los diputados locales 3 años. Habrá que tomar en cuenta otro tema, Entre las prioridades que vienen de las reformas que se presentan en septiembre, y entiendo que se va a sostener, es eliminar la reelección. Otro tema bien importante que va a alterar quizá los planes o algunos de los enroques. Cronogramas de algunos, claro, ¿no? Yo creo que antes de que se hiciera este anuncio, muchos planeaban su carrera política en términos de ciertos esquemas de reelección. La propuesta, las 5 prioridades que ha planteado el presidente y ratificado la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es que se eliminará la reelección. Pues bien, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y no quisiese cerrar yo la charla sin preguntarle, porque estamos a un mes del proceso electoral que se llevó a cabo. ¿Cuál podría ser su lectura de lo que vivimos en el estado de Querétaro? Y yo pondría un comentario propio, que me parece que usted salió ganando porque pretendía ser candidato a la presidencia municipal, no se logró, no se materializó, pero bueno, me parece que le fue mejor siendo diputado que presidente municipal, porque bueno, su partido perdió la alcaldía en la capital queretana. Creo que hubiéramos podido apostar a un resultado diferente. Y sin embargo, mira, no quiero hablar en términos de ganar o perder. Para mí es una oportunidad extraordinaria, lo digo como abogado, lo digo
como una persona que siempre me han gustado muchos temas de política y que tengo inclusive mis estudios de posgrado en esos temas, que me gusta el análisis político. Yo creo que lo que se vio en el 2024, hace un mes, fue la manifestación en las urnas de los queretanos en términos de hartazgo sobre cierto tipo de prácticas. Y sin duda se castigaron algunas malas decisiones que han impactado pues en muchos lados, no solamente de la ciudad, sino del Estado. Y bueno, pues ahí está finalmente una forma, y para eso son precisamente las elecciones, ¿no? Para mandar un mensaje, para hacer un cambio. En este caso se ve representado principalmente en la legislatura, aunque en los municipios también hubo cosas importantes, ¿no? La conformación política, no solamente triunfos de Morena y aliados, sino algunos partidos que decidieron ir por su cuenta y lo hicieron bien. MC, el Verde mismo, si mal no recuerdo, va solo en Tolimán, por ejemplo. O sea, hay mensajes políticos de que el ciudadano tiene control, de que tiene una capacidad importante de diferenciar su voto, muy importante. En la capital ganamos 5 de 6.5. ¿Por qué digo 6.5? Porque hay uno que está compartido con mitad y mitad con Corregidora. Morena, ganando 3 distritos locales, ganaba la presidencia municipal. Sí. Y fíjate, ganando 5, si quieres vamos a conceder de 7. Sí. 5 de 7 no se ganó la presidencia municipal. Porque el voto fue diferenciado. Diferenciado, sí. Es un fenómeno de estudio, Y que Querétaro siempre ha sido referente en esos estudios. Siempre ha sido. Creo que esta vez se encumbró completamente el votante queretano. Yo pienso para los jóvenes que nos llegan a ver no sé, de ciencias políticas, particularmente sociología. No, es un tema de estudio, es un tema de estudio porque el comportamiento del electorado yo creo que es atípico a nivel inclusive nacional. Y comparto rápidamente, abusando de su tiempo, un mensaje. Dice, diputado electo, contamos con su bancada para lograr la comparecencia de funcionarios públicos que han lastimado el erario del Estado de Querétaro. Sí, por supuesto, es una de las facultades que tiene el legislativo y hay que, precisamente para eso sirve esta mayoría de oposición, hay que llevarlos a informar y a transparentar lo que la gente quiere ¿Qué escuchar. es la idea, no? O sea, que informen, no exhibirlos. Si no es un paredón, no hacer cacería Sí, es información. Claro, desde un punto de vista, ¿por qué no crítico? Porque la ciudadanía sí nos lo demanda, en particular en algunas de las obras importantes del Estado, pero simplemente lo que se quiere es hacer un proceso, ejercer una facultad legislativa para que los ciudadanos lo sepan, no solamente los diputados. Esto no se puede quedar en el boletín de prensa o en la información que unilateralmente da un funcionario o la administración en general, sino que tiene que ser, y para eso es precisamente esta herramienta legislativa de llamar a comparecer a funcionarios públicos. Para eso sirve. Pues bien, ahora sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Arturo Maximiliano, diputado electo por Morena, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.